a nivel global, pues la organización tiene presencia en África, en Asia y tiene casa matriz en Alemania y pues obviamente presencia en Latinoamérica, en Brasil y en Colombia. Parte pues un poco de esa visión del profesor Yunus de que los negocios pueden transformar y pueden generar impacto, ¿cierto? Los negocios de todo tipo, o sea, no solo los emprendimientos, lo que él denomina los negocios sociales, que son aquellos negocios, aquellas empresas, emprendimientos que tienen como objetivo resolver una problemática social o ambiental a través pues, de un modelo de negocio sostenible, es decir, pues que sean compañías que generan retorno y que son escalables financieramente también. Entonces, basado en esa filosofía, en esa premisa del poder de los negocios para transformar, es que se deriva pues Yunus Social Business. Entonces hay dos frentes de trabajo muy evidentes que tenemos. Uno, que es el fondo, que es un fondo, pues es un fondo de Impact First. Caemos en el mundo, digamos, de los de Impact First. Entonces, básicamente nos dedicamos a identificar emprendimientos, negocios sociales, en los cuales podamos invertir, proveyendo capital en deuda, y a los cuales también les podamos apoyar, digamos, no financieramente. Entonces, con networking, con algunos servicios puntuales, relacionamiento, pensamiento, etc. Ese es el fondo. En eso, pues llevamos como organización a nivel global, acabamos de cumplir 10 años, entonces la operación empezó pues en África primero, en India, poco a poco se fue expandiendo a Latinoamérica, pero como organización en general llevamos 10 años y eso es lo que empezó haciendo el fondo. Lo seguimos haciendo, en este momento pues hay más de 60 empresas que se han considerado y en las cuales se han invertido pues alrededor de todos estos países que te menciono. En Colombia en este momento activas tenemos 12 compañías en el portafolio. Activas me refiero a que pues nosotros invertimos, proveemos deuda, pero pues la deuda es aproximadamente entre 3 a 5 años, entonces pues una vez que las empresas pues cumplen el ciclo de vida, pues se salen de la red y estamos constantemente buscando empresas para invertir. Ese es el fondo. El otro brazo, la otra unidad de trabajo, es lo que hacemos con los corporativos, lo que llamamos innovación social corporativa, que es básicamente la parte de tomar acción, no de consultoría, ¿cierto? Porque en eso nos complementamos o pues seguimos lo que hacen grandes firmas de consultoría en innovación social corporativa y en impacto. Nosotros estamos más por el lado de lo que se denomina tomar acción o action taking, que es el trabajo que ya se hace con los corporativos que quieren y que tienen la intencionalidad de incluir dentro de su core productivo el impacto social ambiental. Hay varias maneras de hacerlo, depende de los corporativos, depende de qué en etapa de desarrollo estén, depende de qué quieren alcanzar, etcétera. Después lo podemos hablar en mayor detalle. Pero digamos, el frente corporativo también es supremamente importante porque vemos que entonces se genera un círculo virtuoso, un ciclo virtuoso, porque al trabajar con los corporativos y con los emprendedores al mismo tiempo, podemos pues alimentar ambas relaciones y ambas dinámicas, es decir, nosotros podemos trabajar con los corporativos y hablar de temas de impacto y de la importancia del impacto y, por ejemplo, de la importancia de la cadena de valor y de fortalecer la cadena de valor, digamos, con negocios sociales, porque trabajamos con los emprendedores sociales y sabemos las necesidades de los emprendedores sociales y demás, y muchas veces los emprendedores sociales necesitan acceso, necesitan poder ser proveedores para grandes organizaciones, grandes compañías, entonces al conocer al sector corporativo, pues también podemos trabajar mejor con los emprendedores. Y porque al final, digamos que los grandes corporativos son los que tienen el músculo para mover la aguja mucho más rápido y de una manera pues más fuerte que los emprendedores. Y en este mundo en el que estamos hoy en día, donde pues realmente no tenemos tiempo que perder desde el punto de vista de impacto, pues tenemos que trabajar y lo hacemos así en ambos frentes. Y transversal, pues todo el tema de ecosystem building, que es lo que acabamos de hablar ahora, que es pues trabajar con terceros y con otros, porque claramente pues esto es un cambio sistémico, entonces pues nosotros solos no podríamos pretender ni queremos hacerlo para nada, pues cambiar las dinámicas y influenciar los cambios, porque pues lo tenemos que hacer con la academia, con otras organizaciones, con otros fondos, con el gobierno,
y demás. Entonces el frente, digamos, de trabajar en el ecosistema, en la construcción de ecosistema, pues también es transversal y muy importante para nosotros. Esa es la organización en general. A ver, nosotros, digamos que el más evidente, nosotros partimos de nuevo del mensaje, la inspiración y los objetivos, pues muchísimo más ambiciosos, que por cierto están explicados y narrados en uno de los últimos libros, en el último libro del profesor Yunus, que se llama Un mundo de tres ceros, que es un mundo de cero eh, pobreza, cero emisiones netas de carbono y cero desigualdad, que podamos contribuir desde Yunus Social Business a través de nuestros emprendedores y a través de las empresas con las que trabajamos a un mundo mejor, a un mundo con menos pobreza, a un mundo con menos desigualdad y a un mundo con emisiones netas pues que tiendan a ser hacia cero. Entonces, en ese orden de ideas, pues erradicación de pobreza y desigualdad son los indicadores a los que más le apuntamos y los objetivos a los que más le apuntamos. Entonces, pues esos, en términos muy generales, para no entrar en el detalle aquí, pues tienen que ver con número de personas, digamos, que logramos, que a través de las empresas que apoyamos, logran, digamos, incrementar desde una línea base su nivel de generación de, income, de ingresos, y cerrar la brecha de desigualdad en la que esas mismas personas están, ¿cierto? Entonces, eso es a lo que principalmente le apuntamos. ¿Y cómo lo hacemos y cómo contribuimos? Pues yo creo que precisamente lo hacemos un poco a través de otros para ser, digamos, franca y transparente, es decir, a través de otros significa proveyendo capital y conocimiento a aquellos que a su vez tienen mayor capilaridad en grupos de interés a los que nosotros pues no llegamos directamente. Son varios y diferentes tipos, entonces pues digamos nosotros, y pues en diferentes niveles de como formalidad, ¿cierto? Entonces, para nosotros aliados son, por el lado del fondo, claramente otros fondos con los que trabajamos muy de la mano en identificar emprendimientos y apoyar emprendimientos o empresas sociales, porque pues ahí tú bien sabes, no funciona necesariamente a la perfección esa cadena que uno pensaría que funciona, donde pues los emprendedores salen o pasan por un proceso de aceleración, de incubación y luego de aceleración y luego digamos, eso no funciona tan bien en el ecosistema. Entonces, el trabajar con otros fondos para nosotros es supremamente importante porque hacemos pues compartimos información sobre fuentes y sobre casos y nos complementamos porque nosotros, como te digo, nosotros ponemos deuda la mayoría de las veces y trabajamos muy bien con fondos que ponen equity para poder entonces establecer una estructura de capital inteligente a las empresas con las que pues a los emprendimientos en los que invertimos. Esos son los aliados claves. Otros aliados claves para nosotros pues son las organizaciones pues por ejemplo como el NAB, ¿cierto? Como otras organizaciones que consolidan, que agregan, que aglutinan, que articulan a los jugadores del ecosistema, porque a través de ellos nos hacemos conocer, pero sobre todo aprendemos y co-construimos. Entonces esos son aliados supremamente importantes, ese tipo de organizaciones. Y finalmente, para nosotros en particular, por el lado del fondo, la academia también es muy importante. Digamos, nosotros tenemos un centro de investigación que está en Bangladesh y en ese centro de investigación pues hay muchas universidades a nivel global aliadas, entonces pues el profesor Yunus es profesor al fin y al cabo y es economista, entonces digamos toda la literatura y la investigación alrededor de negocios sociales, el impacto de los negocios sociales, la relevancia de los negocios sociales, pues eso está en manos de la academia y para nosotros es muy importante ese relacionamiento. Por el lado del corporativo, no tanto por el lado del fondo, pues obviamente los aliados son todos esos grandes empresas que quieren transformarse y que quieren contribuir al impacto. Y finalmente, pues están, digamos en el arco superior, pues todos esos fondeadores que son supremamente importantes para nosotros. Nosotros somos un fondo de filantrópico en un principio, es decir, nos vivimos de una organización que vive pues de donaciones filantrópicas.
Entonces, personas naturales, fundaciones, organizaciones multilaterales y demás que creen en el impacto y que fomentan el impacto también son aliados supremamente importantes para nosotros. El sector de turismo sostenible en Colombia, pues, fue una apuesta, ha sido una apuesta que hemos hecho diferente a otras economías donde opera el fondo, por obvias razones. Primero, pues por Colombia ser el país que es y cómo rankea, digamos, en términos de su biodiversidad a nivel global. Segundo, por el hecho de que hay una voluntad o se expresó una voluntad y un interés en precisamente ya desde el Estado en cuidar, proteger y fomentar el turismo sostenible en Colombia. Entonces queríamos estar alineados y eso también hace pues parte del pensar cuando nosotros definimos nuestra tesis de inversión, pues encajar, digamos, dentro de algo más grande que por lo general tiene que ver con algún tipo de lineamiento o del sector o del país, etcétera, para no ser, digamos, los contracorriente en muchos sentidos, sino contribuir y aportar. Entonces, segundo, pues, pues hay un mandato muy claro, había un mandato muy claro cuando se diseñó esto desde el punto de vista también del gobierno nacional. Tercero, pues el proceso pues, de paz abrió unas oportunidades pues, de desarrollar operadores en regiones, o sea, no solo de poder ir a los sitios, ¿cierto? Y visitar sitios recónditos del país como turistas, sino también de que operadores locales se pudieran desarrollar allí y fueran dueños y estuvieran empoderados de su conocimiento, de su región, de su tradición, de su fauna, de su flora, etcétera. Y para nosotros, pues eso es impacto social supremamente importante, generación de empleo y demás. Y otras, digamos, cosas que vienen también, son, pues, digamos, más secundarias, pero por esas y otras razones decidimos apostarle al sector. Dentro del sector, es un sector naciente, digamos, donde hay emprendimientos todavía pequeños para lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos unos tickets de inversión de aproximadamente entre 200 y 400 mil dólares más o menos. Entonces, pues trabajar con empresas más pequeñas o emprendimientos más pequeños se vuelve difícil para ellos y para nosotros. Entonces ha sido un trabajo, digamos, difícil identificarlos y buscarlos, pero tenemos varios dentro de los cuales escogimos, pues en el pipeline, dentro de los cuales pues finalmente escogimos trabajar con Awake, y no significa que no lo seguimos buscando y estamos con otras empresas también en el pipeline. Awake, pues es una organización, es una empresa, es un negocio social, un emprendimiento social liderado por jóvenes, hombres y mujeres. Entonces ahí, por ejemplo, también era el caso que te decía, dentro de los fundadores de Awake hay una mujer. En su momento no lo buscamos a propósito, pero así como pasó en Awake, nos ha pasado en varias de las otras empresas que tenemos en Colombia. Entonces es un grupo de jóvenes emprendedores y emprendedoras que decidieron apostarle a montar esta compañía que se dedica a promover a Colombia como destino, tanto para los colombianos como para los turistas internacionales, en un turismo ambiental y sostenible, pero sobre todo muy trabajando de la mano en empoderar, que es lo que realmente nosotros valoramos y vimos en Awake, en empoderar y en formar a operadores locales, ¿cierto? Y adicionalmente a compartir de una manera constructiva y co-construida con ellos el ingreso. Entonces, digamos, Awake deja un margen del más del 80, 75, 80% de sus ingresos en los operadores, para fomentar precisamente el sector y para hacer crecer a estos operadores, pues que son mucho más pequeños y que están alrededor de todo el país. Los capacita, los forma, les provee acceso pues a sus clientes, pues por dentro y por fuera del país. Y hace que Colombia sea una Colombia visible y otra Colombia, que es la que todos quisiéramos que el mundo entero viera, y no la Colombia que quizás pues viene de una época pues de violencia y de narcotráfico, sobre todo en algunas regiones recónditas del país. Entonces, por esas razones que creo que pues las he tratado de resumir, el equipo, el sector, el modelo intrínsecamente social, y ciertamente el hecho de que es una empresa sostenible, digamos, que va creciendo, no es, ¿cierto? Financieramente sostenible me refiero, pues fueron varios de los factores que nos llevaron a decidir invertir en Awake y de trabajar con ellos también desde la perspectiva no financiera.
El proceso es un proceso, pues, digamos, muy de voz a voz. Obviamente, pues participamos, hay un equipo dedicado a búsqueda y selección de emprendedores, obviamente, que va desde lo que nosotros llamamos pues el sourcing, que es identificarlos, a todo el proceso de evaluación, de debida diligencia y pues de preparación de la información, que culmina con un comité de inversión. Muy voz a voz, muy redes de contactos de personales y profesionales, con otros fondos, con otras organizaciones de impacto, con la academia, con los eventos que organizan terceros, cámaras de comercio, organizaciones de innovación, pues, cierto, a nivel estatal y a nivel privado. Entonces, es un trabajo 24/7 y se identifican unos candidatos que además tengan la necesidad pues, del capital como nosotros lo proveemos, porque no todos necesitan deuda, no todos están listos para recibir deuda. Y todo esto dentro de pues, los sectores que nosotros tenemos identificados, que no te los había mencionado al principio, pero los sectores de inversión de nosotros son turismo sostenible, como te mencioné al principio, inclusión financiera en el amplio sentido de la palabra, ¿cierto? Entonces no es microcrédito, sino inclusión financiera, agricultura y nutrición, educación, y educación también en el amplio sentido de educación, sobre todo formación para el trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver con educación más allá de cada 12, ¿sí? Y en la parte ambiental, principalmente energías renovables y manejo de residuos. Esos son los sectores en los que nosotros nos movemos. Entonces, eso nos da un marco del ticket de inversión, que como te dije también es entre los 250 y los 450.000 dólares. Nos da un marco de referencia también en la etapa de desarrollo de la empresa, entonces no trabajamos con startups, no trabajamos con ideas, trabajamos ya con empresas en proceso de crecimiento y consolidación. Marco también nos lo da el equipo, tiene que haber un equipo constituido que lidera un equipo de emprendedores, ojalá fundadores emprendedores, bueno, etcétera. Tenemos una serie, digamos, de lineamientos que nos dan el marco de referencia, con eso salimos a buscar los emprendedores, los evaluamos según los criterios que nosotros tenemos, tanto financieros como de impacto, y culmina pues en un comité de inversión que está compuesto por externos de la organización y personas dentro de la organización. Y en ese momento se toma la decisión de invertir y se estructura el crédito de acuerdo pues a la solicitud del emprendedor y a las necesidades pues que tiene en términos de tasa, en términos pues de vida del préstamo y en términos de monto. En un principio sí era un mandato, o sea, o ha sido hasta ahora un mandato de invertir en deuda. O sea, cuando digo deuda es crédito, lo que se llama, digamos, pues plain vanilla, que es préstamos en moneda local. O sea, nosotros pues hacemos, la conversación, digamos, es en dólares porque es la moneda internacional para todos los países, pero nosotros desembolsamos en pesos aquí y en monedas locales en los diferentes países donde operamos. El tiempo es entre 3, hay créditos pues entre 3 a 5 años más o menos son los tiempos en promedio. Hay unos créditos de capital de trabajo que son mucho más corto plazo, dependiendo de la necesidad, pero en términos generales, pues ese es el tenure de los créditos. Nosotros hacemos el precio sobre IBR, entonces hay un margen sobre IBR que puede estar también entre el 5 al 8%, dependiendo de las condiciones del emprendimiento, del momento de la economía, etcétera. Entonces, digamos, no es full subsidiado porque no podemos competir. Inclusive nos pasa en algunos sectores que pues los créditos que son, pues por ejemplo, subsidiados por el gobierno en algunos sectores como agro, verdes, etcétera, pues ahí nosotros no podemos entrar a competir desde el punto de vista de precio, pero tampoco estamos pues al nivel de los comerciales. Claramente pues hay un beneficio financiero ahí para los que reciben nuestros créditos. Deuda, ¿por qué deuda? Pues porque nos dimos cuenta que al ser una industria un poquito más naciente, porque estamos hablando de hace 10 años, ¿verdad? Pues necesitábamos más proveer como un capital que le ayudara a las empresas a crecer y que cuando pudieran y que estuvieran en capacidad, digamos, de servir esa deuda sin necesidad y de poder hacer algo un poquito más ágil, sin necesidad de ponernos en la negociación, de pues equity, que es un poquito más, pues,
detallado muchas de las de documentaciones, luego viene todo el tema de cómo vas a salir en ese equity, a quién le vas a vender, cómo le vas a vender, si tienes opciones o no de compra, de venta, etcétera. Digamos que ya el negocio de equity es un poquito más sofisticado desde ese punto de vista y nosotros en su momento queríamos hacer algo más sencillo. Ahora, lo que sucede es que hoy en día, pues las cosas tienen que ir cambiando y nos tenemos que ir adaptando. Hoy en día esto es un sector bastante, pues todavía no estamos en el nivel de madurez donde quisiéramos estar, pero es un sector bastante más maduro aquí, en otras partes del mundo. Entonces, herramientas más híbridas las estamos ciertamente considerando. Entonces, no te digo equity, full equity, no, pero en el camino de aquí al equity, pues hay los convertibles, hay los productos relacionados a ingresos o atados, digamos, a ingresos, a performance, a impacto. Entonces estamos en nuestro laboratorio interno precisamente pensando y evaluando casos de empezar a ver cómo podemos movernos hacia productos más híbridos antes de llegar a equity, donde necesariamente pues no queremos competir en este momento ni en el futuro cercano. Para nosotros, digamos, el retorno, la ventaja o la desventaja, depende de cómo lo veas, pues de invertir en deuda es que nosotros tenemos un retorno con un cap, ¿sí? O sea, nuestro retorno es la tasa de interés. No podemos entrar ni beneficiarnos como le pasa a muchos de los fondos de equity, pues que tienen que decidir a qué valoración entra, qué valoración salen, si en múltiplos, si la tasa interna de retorno es X o Y o Z. Nosotros pues ese ejercicio no lo tenemos pues que hacer porque somos deuda y estamos capped. Nosotros lo vemos en conjunto, entonces nosotros tenemos que estar seguros de que desde la perspectiva de la deuda, la empresa pues puede pagar o servir esa deuda, ¿verdad? Entonces, tenemos que asegurarnos que desde el punto de vista financiero la compañía pueda crecer para atender esas necesidades de deuda y pues además ser rentable, etc. Pero el impacto es en paralelo, ¿cómo hacemos para que entre más impacto genere, más fuerte sea la empresa? Que es un poquito en contravía de lo que muchos, de este paradigma que existe, y yo también estoy todavía aprendiendo un montón de cosas y pues aclarando un montón de conceptos, no estoy aprendida 100%, pero en algunos casos sí es evidente que entre más impacto genere, pues más retorno puedes generar, no necesariamente que si no genera retorno, pues no genera, que si no generas impacto, perdón, que si generas impacto no genera retorno. A nosotros, pues las empresas por ahora tenemos en nuestro portafolio, afortunadamente hasta ahora, pues un portafolio muy limpio, es decir, no tenemos defaults y en Colombia, y todas las empresas están creciendo desde el punto de vista de impacto. Están enfrentándose a unas problemáticas, pues, por el que el año 20 y el 21, pues, no fueron ni mucho menos fáciles. Pero entonces también ahí hay capital catalítico que se puede proveer y nosotros al ser un fondo de impacto primero, entonces en épocas de dificultad, como el 20 y el 21, pues proveemos entonces moratorios, ¿cierto? Para los emprendedores, extendemos los periodos para que los emprendedores tengan la caja para poder pues subsanar o sobrellevar pues las situaciones, porque para nosotros es más importante que se siga generando ese impacto y que las empresas sigan sobrellevándose y podemos darnos el lujo de hacer eso con deuda. Entonces vimos que en estas épocas difíciles, en estos años difíciles, pues los resultados desde el punto de vista de impacto, quizás excepto para un par de empresas de las que te mencioné en el portafolio, fueron exorbitantes, fueron muy positivos. Entonces, pues afortunadamente, pues bien, por ahora. Esperemos que podamos seguir diciendo esto en el futuro. Nosotros lo que hacemos es, tenemos pues como grandes bloques, digamos, de apoyo. Uno tiene que ver con el impacto y la medición de impacto y el monitoreo del impacto para aquellas empresas o emprendimientos en los que invertimos que todavía estén pues entrando en eso, qué es impacto, cómo lo genero, teoría de cambio, bueno, todo lo que tú ya sabes y conoces sobre impacto, medición de impacto y monitoreo del impacto. Nosotros tenemos una herramienta y desarrollamos un framework interno, nos hemos apoyado históricamente, pues obviamente en todas las organizaciones que se dedican a medir impacto, pero ya tenemos nosotros internamente nuestro framework y medimos el impacto que nosotros generamos en nuestras empresas. Luego el impacto que esas empresas generan en su cadena es otro tipo de impacto que también estamos en el proceso de ir monitoreando y trabajar con las empresas para que ellos a su vez la puedan medir, entonces generar herramientas para que ellos puedan seguir midiendo su impacto cuando nosotros no estemos. Entonces eso es un bloque, digamos, grande e importante para nosotros. El segundo bloque de apoyo no financiero tiene que ver con
digamos, el network de la red por sectores, pues al ser una organización global, entonces pues poner en contacto emprendimientos con empresas con otras empresas, pero también con otros corporativos, como te venía yo diciendo que trabajamos también en el frente corporativo, pues al hacer un diagnóstico de necesidades, que es lo que hacemos al principio con nuestros emprendedores, pues identificamos si hay oportunidades de networking comercial, más sectorial, o alternativamente más estratégico para las empresas con las que trabajamos, ya sea entre el país o a través de los países, across los países o con los corporativos. Luego está todo lo que tiene que ver con apoyo que le pueden brindar terceros que no somos nosotros desde la perspectiva estratégica. Entonces me refiero a terceros como por ejemplo organizaciones que pues pueden donar horas pro bono, estudiantes de MBA, programas de terceros con los cuales que hacen parte de nuestra red, donde esa asesoría o ese apoyo está brindado por otros que hacen parte de nuestra red, que no somos nosotros, pero nosotros proveemos ese acceso. Esos son como los tres grandes grupos de apoyo y dentro de cada uno pues se diferencian y se pues afinan los servicios. Pues para nosotros, pues una cartera sana, con las cifras que se alcancen, pues con una cartera sana y que esté repagada con unas cifras de impacto que se alcancen, es súper importante para abriendo un poquito más el horizonte, ¿cierto? De éxito es para los emprendedores que sean sostenibles financieramente y que puedan sobrevivir independientemente de que nosotros estemos ahí o no. Y abriendo el círculo un poquito más, ¿cierto? El área de influencia un poco más es que ya no haya más empresas de impacto, ni emprendimientos de impacto, sino que haya un solo tipo de empresa, que son las que siempre generan impacto y las que lo pueden medir. Eso sería pues como el ultimate éxito. Nosotros en este momento trabajamos en las empresas que tenemos en el portafolio en este momento, o al cierre del 2021, digamos como para ser más exactos, pues teníamos, el total de nuestras empresas habían generado más de 360 empleos. Entonces habían 360 empleos entre todas las empresas que estábamos apoyando, que en ese momento eran 10 empresas, porque añadimos 2 nuevas este año en el portafolio. Y las vidas impactadas estaban alrededor de los 630,000 vidas impactadas, que incluye, pues, obviamente un multiplicador por familia, ¿verdad? Del 3.5, que es la cifra que nosotros tomamos del DANE. Entonces, en términos de generación de empleo, que luego entonces digamos, el delta, que es lo de, están los empleos y están claros los empleos, el crecimiento en ingresos de esos empleos, pues es un número en progreso, pero típicamente nosotros trabajamos con empresas que contratan y pagan un premium sobre el salario mínimo aplicable a esa región o a esa industria, ¿verdad? Y en términos de vidas impactadas, que para nosotros es muy importante, vidas impactadas implican que ya sea son empleados o que son beneficiados por esos empleados o que han tenido acceso al producto que está prestando este emprendedor, que mejora entonces la calidad de vida de ese emprendedor, pues la cifra de 630,000 aproximadamente, que son lo que tenemos al cierre del 2021, pues es bastante importante. Y en términos de indicadores más ambientales, con 2 o 3 de las empresas que tenemos en el portafolio que son pues bastante ambientales o enfocadas en ambientales, en términos de waste, de prevención de desperdicio, al cierre teníamos aproximadamente 15,000 toneladas, digamos, de no desperdicio, de prevented or waste collected or prevented en toneladas, con 2 empresas que son importantes en nuestro portafolio, que tienen que ver con desperdicio de alimentos, y de emisiones neutralizadas de carbono, aproximadamente 2.500 toneladas en el año 2021 para Colombia. Luego las cifras globales pues son mayores, pero eso es algunas pequeñas cifras que te puedo compartir en términos de Colombia para el año 21.